Si quieres hacer pentesting de Red Team, Blue Team, Purple Team, incluso respuesta a incidentes, todo ese tipo de cosas, el pad y las skills son las mismas. Aprende protocolos de red, base de datos, buen lenguaje de programación, aprende a programar. Muchos de los pentesters no saben programar. No quisiera generalizar, pero bastantes, y por experiencia de compañeros, de amigos y experiencia propia, hay pentesters no saben programar. Este streaming está dedicado a los que tienen dudas acerca de cómo se puede comenzar ese ambiente de la ciberseguridad. Independientemente si ya están trabajando en alguna área de TI, como por ejemplo sysadmin o de base de datos, o si son programadores también y si quieren dar un salto a la ciberseguridad, pues bueno, este stream es para todos ustedes, y todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, pues váyanlas poniendo en el chat para irlas resolviendo. No hay un path como tal que seguir en este camino de la ciberseguridad, simplemente pues las circunstancias a veces nos llevan a esto, ¿no? A aprender ciberseguridad o a tener la necesidad de por lo menos tener nociones básicas de lo que es la ciberseguridad. Por ejemplo, si ustedes son desarrolladores de software o de páginas web, pues bueno, la ciberseguridad es bastante importante porque tienen que proteger tanto la integridad de su aplicativo como pues la información que ustedes manejan. Buenas noches, Romeo, AG20, bienvenido al stream. Y pues bueno, todos los que tengan preguntas acerca de estos temas de ciberseguridad, de cómo iniciar o incluso de la carrera, de la misma carrera. Yo soy ingeniero en computación y pues he atravesado varios caminitos hasta llegar a ciberseguridad, ¿no? Dice, ¿qué carrera es mejor para ciberseguridad, informática, computación? Esa es muy buena pregunta, Luis. ¿Qué carrera es la mejor? Creo aquí ya depende más de pues los gustos, pero bueno, igual no los gustos personales, pues si no, no creo que haya una mejor carrera. Simplemente algunas carreras te dan quizás algunas mejores bases o unas bases diferentes, no mejores, sino unas bases diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo que soy ingeniero en computación, pues en la carrera vi mucho hardware, mucho software, y a mí el hardware, pues no se me da, no me gustan los circuitos, no me gustan todo ese tipo de cosas, ¿no? Si yo me hubiera podido saltar el hardware, pues me lo hubiera saltado definitivamente porque no es mi, pues no es mi hit, no es mi fuerte tampoco, y no es algo que me agrade. Sobre todo en la carrera, pues te dan unas bases bastante sólidas de lo que es el hardware. Y bueno, ya depende de cada estudiante, es llevarlo más allá, ¿no? Cualquier materia, ya depende de nosotros llevarlo más allá. Habrá profesores que te gusten, habrá otros profesores que no. Habrá carreras que tengan un buen plan de estudios. Habrá carreras que tengan ya un plan de estudios bastante antiguo, por no decir obsoleto. Sin embargo, pues es importante todo ese tipo de situaciones llevarla más allá. De hecho, yo compré un par de cosas. Compré, me acaba de llegar esto. Bueno, de hecho lo mandaron del trabajo. Es un Greyfet para hacer pentesting a dispositivos USB. Y pues bueno, el USB full hardware, ¿no? Dice, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación que debes aprender? Pues igual, aquí lo mismo, no hablamos del mejor, sino de con el que más te sientas cómodo, ¿no? En la carrera, muchas veces, pues tenemos bastantes lenguajes de programación. Generalmente, pues nos enseñan en C++, y pues bueno, si ustedes están cómodos con eso, pues adelante, sigan con C y C++. Sin embargo, pues al ser un lenguaje de programación que se debe de compilar, pues muchas veces es más complicado, pues
a escribir el código, esperar a que compile, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se recomienda, ya en la práctica es mejor un lenguaje de scripting como Bash o PowerShell, o ya un lenguaje de programación más como tal, que sería, no sé, Python, Ruby o Go, ¿no? Que son lenguajes bastante útiles para el scripting y sobre todo que la mayoría de las herramientas en ciberseguridad están escritas en Python, ¿no? Aquí Ajomi96, buenas noches Ajomi, bienvenido al stream. Dice, hola amigo, una pregunta, ¿qué haces en tu trabajo? Yo soy Security Researcher, por así decirlo. Cuando me preguntan qué hago, no sé cómo traducirlo al español, pero soy investigador de seguridad, por así decirlo. Y básicamente una de mis funciones principales son análisis de malware. Y yo analizo malware, de hecho ya con en mi trabajo pues he sacado un par de blogs acerca de malware actual, que le está pegando a empresas en México y sí, principalmente en México y Latinoamérica. Y pues bueno, otros researchings que hacemos, pues es con los clientes que nos llegan, dependiendo de qué es lo que el cliente requiera. Y la base de nuestros clientes pues son del sector financiero, del sector comercial, del sector bancario también. Tenemos varias cosas y básicamente es lo que hacemos, ¿no? Llega un proyecto, ¿saben qué? Necesitamos hacer pentesting de, de, las impresoras nuevas que tenemos, ¿no? Queremos ver si tienen alguna vulnerabilidad y bueno, ahí ya nos vamos sobre esa línea y ese tipo de cosas, ¿no? Dice Cero Luis Santos, si no tengo experiencia en ciberseguridad hacking, ¿cómo podría conseguir mi primer empleo? Pues bueno, si estás en edad de que todavía sigues estudiando o de que todavía estás saliendo de la carrera y tienes como que esa edad y no requieres tanto el dinero, sino requieres experiencia, pues hay varias empresas que ofrecen programas de internship o como se conoce en español, becarios. Esto pues es el becario de toda la vida, ¿no? Sin embargo, pues hay empresas muy buenas y una de ellas es Metabase Q, donde estoy trabajando, donde pues actualmente, ahorita ya no, pero sí viene la siguiente generación de la Digital Cyber Academy, que es una academia que primero pasan un proceso de selección para ustedes poder entrar a a esta capacitación y posteriormente una vez dentro de la capacitación pues se les da acceso a una plataforma donde la plataforma pues les va otorgando un puntaje, un rango en las diferentes secciones que ustedes resuelvan en la plataforma de varios problemas. Ustedes van resolviendo problemas, van ganando puntos, funciona como un ranking de toda la vida y ya con base en esto ustedes pues van adquiriendo conocimiento y algunos clientes y sobre todo la misma empresa de Metabase Q los puede estar reclutando o mandando con unos clientes o ya aceptarlos directamente como becarios, ¿no? Así hay muchas empresas. Les recomiendo que busquen cómo hacer su primer currículum. No importa si ustedes no tienen experiencia en eso, si tienen experiencia programando, adelante, pongan ahí qué programas han hecho, si algún proyecto de universidad, si juegan CTF, si tienen un portafolio de Git con algunos códigos que han escrito ustedes, es importante que lo pongan, ¿no? Ajomi96 nos dice, ¿qué necesitas saber para ser researcher? Ok. En las bases son distintas para todos. Digo, hace rato lo comentaba con un amigo, el trasfondo que cada persona tiene es bastante diferente. Yo en mi caso empecé a trabajar bastante joven dentro de TI. Empecé como sistemas, como soporte técnico al usuario, todo eso. Vas aprendiendo de máquinas virtuales, vas aprendiendo de redes, vas aprendiendo los diferentes protocolos que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y así hasta que después fui desarrollador web
Y posteriormente, en paralelo, me interesó la ciberseguridad y empecé ese camino de la ciberseguridad, ¿no? En paralelo, ya después hubo un momento en el que decidí dejar de ser desarrollador de software, o más bien de páginas web, de web applications, y me pasé directamente a la ciberseguridad, ¿no? Es un mundo muy apasionante. Pero pues si necesitas algo así específico para ser researcher, pues mira, aprende Linux, aprende terminal, aprende un buen lenguaje de programación, hazte experto en ese lenguaje de programación, ya sea Python, que es el común de la industria de ciberseguridad, ya que varias herramientas, si no es que la mayoría están escritas en Python, Python 2, Python 3. Hay algunas diferencias, hay unos streams donde ya hemos hablado de algunas de las diferencias, incluso hemos dado algunos ejemplos de las diferencias, y pues bueno, son las herramientas para que seas researcher. La verdad, lo que estamos haciendo en Metabase Q, en Metabase Q, no se hace mucho aquí en México. Sin embargo, si quieres hacer pentesting de Red Team, Blue Team, Purple Team, incluso respuesta a incidentes, todo ese tipo de cosas, el pad y las skills son las mismas. Aprende protocolos de red, base de datos, buen lenguaje de programación, aprende a programar. Muchos de los pentesters no saben programar. No quisiera generalizar, pero bastantes, y por experiencia de compañeros, de amigos y experiencia propia, hay pentesters que no saben programar. Buenas noches, Pudín 13 o XIII. Pudín 13, buenas noches. Bienvenido al stream. Estamos hablando de qué camino seguir para entrar al mundo de la ciberseguridad. Dice, bueno, homie, espero haber respuesto tu pregunta. Si no, si tienes alguna más específica, por favor, hazla en el chat. Dice, ¿qué sistema operativo más óptimo para ciberseguridad? Windows, Linux, Mac. Yo siempre he sido el Windows. Sin embargo, cuando entré a todo esto del sysadmin y eso, pues inevitablemente te obliga y te lleva a Linux por la línea de comandos, las terminales y todo eso. Que hay servicios y sobre todo herramientas que ya están hechas y muy bien hechas e implementadas, que están en Linux, que sirven para resolver varios problemas, ¿no? Y pues bueno, yo pienso que no te puedes casar con uno. Actualmente yo uso Windows y Linux. Windows como sistema operativo base y Linux como sistema operativo virtualizado para probar herramientas, para algunas, para programar en Python, por ejemplo. A mí me gusta más programar en Linux que en Windows, porque bueno, abres la terminal, instalas un paquete y lo puedes probar desde ahí. Es más amigable, o me siento más cómodo con Linux programando en Python, pero también como dentro de las funciones de research desarrollamos malware también, y muchas veces este malware, si no es que la mayoría del malware, está programado en .NET. Y bueno, .NET en lo personal prefiero programarlo desde Windows, ¿no? Y Mac, la verdad yo no he probado nunca trabajar con Mac. Sin embargo, creo que varios desarrolladores de software, de videojuegos, de aplicaciones web, etcétera, prefieren trabajar con Mac, como una corriente que está ahí en internet. Algunos prefieren trabajar con Mac en desarrollo, ¿no? Ciberseguridad es otro asunto. Yo no he usado Mac para trabajar de ciberseguridad, pero pues bueno, también ahí está. Dice el Romeo, entonces primero hay que aprender base de datos, desarrollar y luego pasar a... No, digo, eso que yo les comenté es el path que yo seguí, pero no es necesario. Gracias a Pudín 13, gracias por el follow. No es necesario, ¿no? O sea, ustedes pueden iniciar directo en la ciberseguridad, solo que sí es bastante recomendable aprender redes, cómo se manejan los protocolos de redes, aprender Linux, aprender un poquito de base de datos. No vas a ser el database administrator,
pero sí entender cómo funciona la base de datos, qué es una función, qué es una base de datos y para qué sirven, ¿no? Algo básico de SQL para que puedas entender algunas de las vulnerabilidades más comunes ahorita en el Top OWASP 2021, que es inyección de código, y en una de esas viene SQL Injection, ¿no? ¿Y cómo le hacen? Dice Pudín 13, ¿cómo le hacen para no, sin saber programar? Pues mira, en el camino del pentesting ya hay muchas cosas hechas, ya hay bastantes implementaciones de herramientas, de otras cosas que programadores o que researchers hacen. Hay muchísimas más herramientas ya implementadas, ¿no? Que te viene el código en Git, te viene la instrucción de la herramienta y esa herramienta es un escaneo de puertos, ¿no? Deja tú de Nmap de eso, ¿no? Muchos de los que hacen es bajar esa herramienta, la corren, si no sale nada, pues prueban con otra herramienta y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, pues si les dices, oye, métete al código, ¿por qué no funciona? Pues no tienen ninguna idea por lo mismo de que no saben programar, no saben, no saben programar, básicamente. Es eso, hay muchas personas que usan herramientas y hay muchas herramientas, sí, muy buenas, pero bueno, como yo siempre les digo en estos streams, el objetivo no es llegar y tirar una herramienta y a ver qué sale. Sí, son muy útiles, sí, ayudan bastante, sobre todo en ambientes reales donde el tiempo a veces es crítico, pero hay que llegar a entender cómo funcionan estas herramientas, qué es lo que hacen por atrás, cómo están desarrolladas, qué lenguaje usan, etcétera, etcétera, para llegar a un entendimiento más allá de simplemente solo correr una herramienta en Python, correr un .exe, correr un etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, ¿qué limitantes tiene un pentester que no sabe programar contra uno que se dice Cero Luis? Pues precisamente ese yo creo que es de las limitantes más notorias. Es una limitante de que si no sabes programar y a lo mejor el script que bajaste corre de esta manera, pues ya no ves el código ni lo haces jalar porque, pues bueno, no sabes programar, no sabes qué está haciendo el programa, no sabes leer el código, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Pudín 13, yo me sé Parrot OS, Kali Linux, Backbox, BlackArch, no me equivoco, que están orientados a pentesting. Sí, todas esas son distribuciones de ciberseguridad. Parrot OS, todas las que mencionas, Pudín, son, son, son distribuciones para ciberseguridad, para pentesting. Traen muchísimas herramientas. Sin embargo, también puedes utilizar Ubuntu. Y hay una distribución o un paquetito de Ubuntu. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Creo que es... no me acuerdo cómo se llama, pero está en Git, lo puedes buscar y lo instalas y te descarga todas las herramientas más básicas para un pentesting que lo puedas hacer desde Ubuntu, ¿no? Y pues bueno, Parrot la verdad no lo he ocupado, pero Kali, pues Debian, BlackArch, pues es Arch, ¿no? La de Arch es esa distribución, entonces ahí sí son diferentes, ¿no? Soy nuevo en esto, algo así como Metaexploit, no entiendo esa pregunta, Pudding. Metaexploit es una herramienta que viene dentro de Parrot, de Kali, de todas esas distribuciones que se usa para las diferentes fases del pentesting, como a lo mejor reconocimiento, trae algunos exploits para reconocimiento, etcétera, etcétera, o al ya de postexplotación, de persistencia, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Jomi96 dice, gracias amigo, tengo otra pregunta acerca de Linux. ¿Qué diferencia hay entre las diferentes distribuciones de Linux, aparte del gestor de paquetes? Ajá, que no son prácticamente lo mismo, solo los diferentes paquetes que se pueden usar, cualquier distribución. Hay entre las distintas, sí, pues, el manejador de paquetes, alguna que otra cosa de seguridad. También toma en cuenta la facilidad y el soporte que hay, ¿no? O sea, no es lo mismo buscar información acerca de Ubuntu, que como está en Debian, lo que aplica para Ubuntu
posiblemente aplique para Kali Linux por ser Debian, a a buscar en foros de Black Arch que son un poquito más complejos de configurar, etcétera, etcétera, ¿no? También considera eso si vas a usar una u otra distribución, qué tanto soporte y qué tantos foros, tanta información hay. A lo mejor para, bueno, es un hecho que para Ubuntu hay muchísima información en inglés y español, ¿no? Pero quizás para Black Arch, por ejemplo, si estás buscando un error en específico, un paquete en específico, a lo mejor mm, no hay esa respuesta a lo que tú estás buscando a tu problema. Y dos, quizás la información en español sea más limitante y pues bueno, si tienes esa limitante del idioma, pues se te va a hacer más complicado. Ya sea la diferencia más grande y más notoria. Digo, es cuestión de, pues de gustos básicamente y de cómo tú te sientas. Pero pues sí toma muy en cuenta eso, ¿no? ¿Cuántos foros hay? Hay más foros de Ubuntu que te seguro de la Carch o de alguna, o de CentOS, por ejemplo, ¿no? CentOS ya es muy específico, una distro muy específica, también está bastante de configurar.